Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial firmaron este mediodía el acuerdo para el inicio de las obras en el barrio 1 de Mayo, que forman parte del programa Mejoramiento de Barrios. En la actividad participaron el Intendente de Montevideo, Mario Vergara, el Coordinador de la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI, Mauricio Guarinoni, el Coordinador General del Programa de Mejoramiento de Barrios, Martín Delgado, y la Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamana Paseiro. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 9 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, con periodos de algo nuboso, con probables chaparrones y también descenso de temperatura, dice Inumet, que acota que los vientos soplarán del suroeste al sur entre 10 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros. Y la máxima anunciada es de 11 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Chaná, entre Jackson y Juan Antonio Rodríguez. Hay obras de OCE hasta las 18 horas. Victoriano Álvarez, entre Camino José Durán y Calderón de la Barca, hasta las 18 hay obras de hormigonado. Vicente Yáñez Pinzón, entre Carlos María Ramírez y Ruperto Pérez, hay carga y descarga hasta las 19 horas. Leemos los títulos que se están destacando a esta hora. Una casa abandonada se desplomó a última hora de la tarde de ayer en Ciudad Vieja sobre la calle 25 de Mayo entre Guaraní y Lindolfo Cuestas, lo que motivó el corte total de circulación por esa arteria. Esta mañana se iniciaron las obras de remoción de escombros por parte de la Intendencia. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, no es muy optimista de que se concrete finalmente el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, porque existen muchos lobbies políticos que están en contra. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que la lógica de trancar todo tiene evaluaciones muy negativas en la gente, refiriéndose a la postura de la oposición de rechazar el denominado impuesto TEMU anunciado por el gobierno. Pereira recordó que los comerciantes venían reclamando esta medida, a la que consideró oportuna. El senador colorado Pedro Bordaberry relativizó la necesidad de que los partidos de la oposición formalicen un ámbito de coordinación de acciones, pese a que su par, Andrés Ojeda, planteó la creación de la COCOA, Coordinación de la Coalición. La Fiscalía de Maldonado, encabezada por Jorge Vaz, imputó a los nacionalistas José Luis Sánchez y Darwin Correa, expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado, por delitos de fraude especialmente agravado y delitos de falsificación ideológica de funcionario público. El rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, dijo que el presupuesto asignado por el gobierno es bien distinto al monto que había solicitado la Casa de Estudios, que requería recursos mayores. En el inicio recibimos a nuestro periodista Diego Martini desde la Intendencia de Montevideo para hablar de este derrumbe de la casa 25 de Mayo y Guaraní. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía. Así es, Rosina, buen mediodía para vos todas y todos. Nos encontramos en la Intendencia de Montevideo y vamos a hablar de la situación que se suscitó en la jornada de ayer en la Ciudad Vieja, 25 de Mayo y Guaraní. Una casa abandonada se derrumbó, justamente estaba en peligro de derrumbe y eso ocasionó algunas situaciones que se dieron allí en el barrio. Vamos a hablar con Diego Olivera, prosecretario de la Presidencia. Diego, gracias por estos minutos y ¿qué se sabe de este derrumbe y cómo se controló la situación? Bueno, se controló a través de nuestros equipos de guardia, de arquitectura, que concurrieron al lugar, ni bien se constató el hecho. Obviamente allí actuó en primera instancia bomberos, que revisó todo el predio, el padrón. Es un padrón, digamos, que se derrumbó, pero que también afectó a la vía pública, la caída de escombros. No la vereda inmediatamente delantera, porque eso estaba cautelado y había un vallado que habíamos dispuesto como intendencia, pero sí,
bueno, hubo que revisar que no hubiera heridos que lamentar. Afortunadamente eso no pasó. Se hizo una exhaustiva revisión de las fincas linderas y el resto de la manzana, también para ver que no hubiera otros riesgos de afectación edilicia, lo cual no ocurrió. Bueno, se recompusieron los servicios de electricidad y alumbrado, se mantuvo la zona vigilada durante toda la noche y hoy a primera hora del día comenzaron las tareas de limpieza que se van a extender durante todo el día. Esperamos llegar a la noche ya con el predio limpio y con un vallado de seguridad, porque por supuesto no está permitido ingresar a ese lugar. Bien. ¿Esto hacía cuánto estaba así, cuánto estaba en esta situación y a quién le correspondía esto, o ya estaba en estado de abandono y no tenía un propietario, por ejemplo? Bueno, es un caso de una finca abandonada, como hay otras en la ciudad. Desde la Intendencia se había tomado conocimiento del hecho ya hace un tiempo y se habían recorrido distintas medidas de intimación, sanciones, una recarga, un gravamen especial que podemos establecer como Intendencia a partir de las normas vigentes en la contribución inmobiliaria de este inmueble, y en los últimos tiempos, en el año pasado, se había otorgado al propietario, que existe, es un particular, se había otorgado al propietario el permiso de demolición, pero todavía no se había llevado a cabo. Debemos recordar que en estos casos, como se trata de propiedad privada, las instituciones públicas, incluyendo la Intendencia, pueden intervenir hasta cierto punto, pero no pueden intervenir directamente. Por lo tanto, nosotros habíamos recorrido todos los caminos. Bueno, de todas maneras, estaremos y estamos ya indagando en los procesos administrativos asociados a este padrón para chequear de que esté todo bien. ¿Puede haber otras fincas con esta situación, o en la Ciudad Vieja o en la ciudad? Bueno, eso es una tarea de revisión que se está haciendo permanentemente. Hay una unidad de seguridad edilicia que trabaja muy bien. El Departamento General de Planificación también ha venido trabajando sobre Ciudad Vieja, predios patrimoniales y demás. Los que tienen algún riesgo tienen medidas cautelares, ¿sí? En el nivel de deterioro en el que estaba difícil que haya otros parecidos. La verdad que es una situación que lamentablemente avanzó demasiado y que sin duda nos convoca a nosotros como institución, pero también a los propietarios, una revisión crítica de los procedimientos y de las acciones desarrolladas en los últimos meses. Bien. Aprovecho a consultarte por la libreta por puntos. Se firmó el decreto, ¿qué información se puede dar? ¿Qué se puede decir? ¿Qué objetivo tiene? Bueno, me parece una muy buena medida, ¿no? Creo que hay un gran consenso de que la seguridad vial en Uruguay requiere de un mayor cambio cultural. La creación del SUSIBE ha sido un gran avance, permitió ordenar sobre todo el componente tributario, pero este componente de la seguridad vial necesita seguir avanzando. Creo que la libreta por puntos está muy bien evaluada, sobre todo en países europeos y demás que tienen un alto estándar en términos de seguridad vial, así que creo que es una medida muy saludable para nuestro país. Bien. ¿Esto pasa por la Junta Departamental? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, lo siguen desde el Departamento de Movilidad y sí, seguramente, como todas las resoluciones que hacen a la Intendencia, necesita involucramiento de la Junta. Gracias, Diego Olivera. Gracias a ti. Volvemos a estudios, Rosina, entonces con esta información. Muchas gracias, Diego. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, dijo a MBD Noticias que la compra de la estancia María Dolores no resuelve los problemas de fondo que tiene el sector lechero. En ese marco afirmó que el Parlamento debe dar un debate serio sobre el tema, dejando de lado ideologías y cálculos electorales. Esperemos que se concrete, todos queremos eso. Te voy a decir una visión que es más personal que de la Asociación Rural y me hago cargo. A uno le da la sensación que hay muchísima gente cobrando atrás, haciendo lobby, yendo para acá, viniendo para allá. Te lo tienen vivo siempre, porque tú fíjate que cuando parece que se termina de morir, aparece un político y dice, ahora sí va a salir, ahora sí, después de 30 años, esta vez sí. Y vos mirás y decís, de fondo no cambió nada. Claro. La verdad es que de fondo, ¿por qué no salía? Sigue estando igual. Europa está en una situación, primero que es mucho menos cliente para nosotros de lo que era hace 20 años. Eso también. Nosotros tenemos que... y eso es lo que mueve a Europa a darse cuenta que tiene que hacer algo. Pero después las causas que hacen que Europa no termine de concretar siguen igual. Y cuando el mundo entero se va
polarizando para cualquier lado en los parlamentos, las causas nacionalistas toman fuerza. Claro. Y eso pasa en Europa hoy. Entonces tú decís, va a salir esto. Y la verdad que personalmente no soy muy optimista. Y me da la sensación que hay un entorno de gente que se mueve, lobby político, lobby, llamale lo que vos quieras, que siempre mantiene estos temas vivos. Esa es la realidad que me parece a mí. Estábamos viendo a Rafael Ferber hablando de su optimismo, ¿no?, en que prospere el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Pero volviendo a lo prometido, les contábamos que el presidente de la Asociación Rural dijo esta mañana aquí en MBD Noticias que la compra de la estancia María Dolores no va a resolver los problemas de fondo que tiene el sector lechero. ¿Es la mejor forma de usar lo que nos dicen nosotros para lechería? En el sector lechero es lo que hay que hacer con 30 millones de dólares. No. Ahora, ¿es una discusión para dar adentro de colonización? No, porque la colonización es una ley y tiene que trabajar sobre lo que tiene. Entonces, no es una discusión para colonización, es una discusión para el Parlamento, que tiene que empezar a discutir los temas. Yo creo que tiene que empezar a dejar de gritar sobre los temas y tiene que empezar a discutir sobre los temas. Entonces, es muy compleja la situación. Enseguida se nos va a decir, estás en contra del colono. Y no estoy en contra del colono, todo lo contrario. Han habido montones de colonias que andan bien. Hay 600.000 hectáreas adentro de colonización, muchísimas andan mal. Hay mucho para hacer adentro de colonización y sobre todo, del mismo tamaño que los colonos, hay un montón de productores más que no acceden a esas cosas. Y no es claro tampoco eso. Entonces, el tema es mucho más complejo, hay que dejar afuera varias cosas. Ideología que tiene que quedar afuera de la discusión, cálculos electorales tiene que quedar afuera de la discusión y tiene que empezar a entrar cómo usa Uruguay los recursos eficientemente. Esa es la parte que no se está hablando acá. La Comisión Europea inició el proceso de ratificación del Acuerdo de Libre Comercio con el Mercosur y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo que es la señal que el país ha estado esperando desde hace muchos años. El jerarca destacó que son excelentes noticias y reiteró su optimismo de que el acuerdo definitivo pueda ser firmado en la próxima cumbre del Mercosur en Brasil a fin de año. Las contrapartes europeas dicen que antes de diciembre lo culminaría. Usted sabe que las dinámicas son como son, por lo tanto sabemos que hoy partimos en esta fase, ¿correcto? Inclusive las autoridades europeas hablaron de una cláusula de salvaguardia bilateral de ellos. No tiene nada que ver con el acuerdo ya está cerrado, tiene que ser ratificado. Pero internamente la Unión Europea aparentemente es parte del diálogo con los países europeos que no estaban convencidos de que esto es un buen acuerdo con nosotros, activarán una cláusula de salvaguardia. Esa cláusula de salvaguardia nos la van a enviar en estas horas, la vamos a leer con atención, que naturalmente pensamos de que no puede contradecir en lo más mínimo el acuerdo general y además anunció un mecanismo de protección al productor rural europeo creo de 6.000 millones de euros, pero estos son, que quede claro, es un tema interno entre los países de la Unión Europea. Para nosotros lo único que esperamos es que el Europarlamento y el Consejo de Europa ratifiquen lo que ya acordamos. Yo siempre estuve convencido, siempre fui optimista, por supuesto que soy más optimista que antes. Simplemente lo que tenemos que entender es vamos a monitorear, sobre todo a partir del liderazgo que tiene quien preside el Mercosur ahora, pero los 4 países que estamos en coordinación permanente, en diálogo permanente, en intercambio permanente, para que efectivamente estos 3 meses sean los definitivos. Lubetkin confirmó también que a mediados de septiembre se firmará en Brasilia el acuerdo del Mercosur con los 4 países de la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, que crea un mercado de libre comercio de 300 millones de personas. El coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, Daniel Cayani, destacó que la factible concreción del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea constituye una política de Estado para Uruguay porque ha sido una acción constante de todos los gobiernos. El legislador sostuvo que este acuerdo va a generar beneficios como la colocación de productos con beneficios arancelarios, la captación de inversiones y su impacto sobre la calidad de vida de los trabajadores. Creo que es un gran acuerdo en el sentido de que también es un gran esfuerzo del país todo, ¿no? Es decir, esto comenzó con el doctor Julio María Sanguinetti, estableciendo un trabajo muy importante con la Unión Europea
en el año 95, luego con el doctor Jorge Valle. Después eso tuvo sus idas y vueltas, porque en realidad hubieron impulsos y retrocesos, pero bueno, creo que hoy podríamos terminar de cerrar un esfuerzo que ha sido un esfuerzo no solamente de Uruguay, sino del conjunto del Mercosur, que le posibilitaría al Uruguay tener algunos beneficios en materia arancelaria y sobre todo de cuotas en algunos productos que hoy se exportan, y que además le permitiría sobre todo al Mercosur tener un gran acuerdo y con dos regiones, entre dos regiones, entre la región europea y la del Mercosur, de casi 800 millones de personas, con un PBI muy importante, con una interrelación comercial muy importante, y además esto seguramente va a poder beneficiar también al posible llegada de nuevas inversiones, porque en realidad en la medida que se establecen más flujos comerciales entre las dos regiones, también de eso después se benefician también tanto las empresas, el trabajo nacional y sobre todo la calidad de vida de todos los uruguayos en este caso. Así que me parece que es una muy buena señal. Creo que además esto se termina de concretar ahora en este periodo, pero también seguramente se va a concretar un acuerdo con los países del EFTA, que son países que si bien integran la Unión Europea, están en el espacio de la Unión Europea. También hoy vamos a considerar un acuerdo que firmó el Mercosur con Singapur. O sea que sin duda hay una renovada decisión del Uruguay y del Mercosur de poder avanzar en acuerdos comerciales que benefician al trabajo nacional y que también son necesarios. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que la lógica de trancar todo tiene evaluaciones muy negativas en la gente. Esto refiriéndose a la postura de la oposición de rechazar el denominado impuesto TEMU anunciado por el gobierno. Pereira recordó que los comerciantes venían reclamando esta medida a la que consideró oportuna. Los comerciantes venían demandando esto y otras medidas, pero esta segura la estaban demandando. De hecho, hubo un programa periodístico entero donde todos estuvieron de acuerdo que habían que tomar medidas para de alguna manera ayudar a una mejor competencia del comercio local, y ahora parecen que no están de acuerdo. Están de acuerdo antes de que se apruebe, antes de que lo proponga el Frente Amplio. Si lo propone ahí ya no están tan de acuerdo, es decir, la lógica de trancar todo absurdamente es una lógica que, como ya hemos visto, tiene evaluaciones muy negativas por parte de los uruguayos. Todo comerciante chico podrá decir esta medida es insuficiente. Lo que no va a poder decir esta medida no es oportuna, porque es una medida oportuna. Después habrá que ver si se pueden tomar otras medidas que favorezcan el comercio nacional, que produce más de 250.000 puestos de trabajo. Es decir, no es un lugar a descuidar como no se descuidó el trabajo comercial en la zona de la frontera, ¿no? El senador colorado Pedro Bordaberry relativizó la necesidad de que los partidos de la oposición formalicen un ámbito de coordinación de acciones, pese a que su par Andrés Ojeda hizo un planteo en ese sentido. En cambio, Bordaberry se mostró proclive a trabajar en conjunto durante la discusión presupuestal, pero sin que esto implique la creación de estructuras. ¿Qué estructura? Yo no sé qué estructura, no conozco una estructura de coalición republicana, no hay, creo, una estructura. Lo que hay es, por lo menos en el Senado, una cosa muy fluida de conversar las cosas y anunciar. Yo estoy seguro que los 700 y pico artículos de la Ley de Rendición de Cuentas deben algunos con los que el Partido Nacional no está de acuerdo y nosotros sí, y viceversa. Y no hay nada malo de eso. Lo que sí, nosotros tenemos el compromiso de decirle al Partido Nacional, che, estos yo no los voy a votar porque no me gustan y estos sí porque me gustan, te aviso. Y hacemos un análisis conjunto de eso. Y lo mismo vamos a hacer con el Frente Amplio. Ahora, el secretario general del Partido Colorado habla de la COCOA, la coordinación de la coalición multicolor republicana. Está bien, para discutir. Está bien. Tú sos un poco más joven que yo, bastante. Cuando era chico nos daban COCOA. De chocolate con leche. Mira, Leo es como yo. Ahí y si no, íbamos al Nescau allá en el Chuy. La bancada del herrerismo, sector del Partido Nacional, presentó 5 proyectos de ley que, si bien aclaró, no están vinculados con la discusión presupuestal, tienen que ver con el articulado. 3 de estas iniciativas están vinculadas con las empresas públicas. Lo primero es la fusión del Banco Hipotecario con el Banco República. Esto es un proyecto que ya había presentado el gobierno de Luis Lacalle Pou y que lamentablemente no se pudo votar
Hoy el Banco República está dando créditos inmobiliarios, créditos hipotecarios, entonces nos parece de toda lógica fusionar los dos bancos del Estado de modo tal de potenciarlos. No olvidemos que el Banco República y su sindicato hoy está pidiendo más funcionarios, y cuando en el banco hipotecario, lamentablemente por su rol y por distintas situaciones de mercado, no está funcionando todo lo que debería. O sea que lo primero es reiterar ese proyecto que no es de nuestra autoría, pero sí de nuestro partido y de nuestro gobierno. Después presentamos dos proyectos de ley que buscan reducir el subsidio, por eso digo que indirectamente tiene que ver con el presupuesto, el subsidio enorme que el Estado da a la empresa del Correo y a la empresa, al ente autónomo AFE. Para eso nosotros presentamos en primera instancia la posibilidad de que el Correo se transforme en una persona jurídica de derecho público no estatal. Esto, de alguna manera, tiene un antecedente. El antecedente, me lo decía recién Juan Rodríguez, del INPO. Hoy es una persona pública no estatal, en donde tiene mucho más libertad en el mercado para poder funcionar. Se puede asociar, puede terciarizar, pero salir de lo que hoy significa 30 millones de dólares que de rentas generales tenemos que asistir al Correo. La Fiscalía de Maldonado, encabezada por Jorge Vaz, imputó a los nacionalistas José Luis Sánchez y Darwin Correa, expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado, por delitos de fraude especialmente agravados y delitos de falsificación ideológica de funcionario público. El otro expresidente de la Junta que sería imputado es Alejandro Infante, que está fugado y requerido hasta ahora. Los implicados recibían dinero por determinadas obras que no eran realizadas y transferían el monto a ediles. El fiscal Vaz entendió que todas las facturas pagadas corresponden a compras directas sobre obras no realizadas y la sola ausencia de motivos para las órdenes de compra son reprochables. El dinero de las compras directas, según señaló el fiscal, fue abonado al hijo de José Luis Sánchez y a un allegado de Alejandro Infante. La medida cautelar impuesta fue la de fijar domicilio, no abandono del país y presentación una vez por semana en la seccional policial. El Partido Nacional decretó la suspensión inmediata de los derechos partidarios para estos involucrados, los que no van a poder ejercer representación política ni ocupar cargos en nombre del partido mientras se sustancie el proceso judicial. Tras la formalización de 3 ediles del Partido Nacional en Maldonado, expresidentes de la Junta por corrupción, el exintendente Oscar de los Santos aseguró que estas acciones venían siendo denunciadas por el Frente Amplio en la Junta y el Partido Nacional nunca votó las investigaciones. De los Santos denunció que en Maldonado hay una cultura de impunidad y un manejo arbitrario de los recursos y que esta investigación puede revelar más incongruencias. Es llamativo que durante por lo menos 3 años esto pasara. Es llamativo que 3 figuras destacadas del Partido Nacional recurrieran a este tipo de mecanismos para obtener ingresos de la propia Junta, recursos públicos, la formalización del proceso judicial. Será la justicia la que fallará, el juez, y tendrá que expedirse, pero nosotros desde un primer momento dijimos que si era como se planteaba, era un delito de apropiación indebida y la utilización de recursos para fines propios de la administración. Ahí lo que yo me pregunto es si esto no tiene que ver con una cultura de impunidad que se instaló en Maldonado ya hace tiempo, donde los de arriba, los sectores más poderosos del partido gobernante, el manejo arbitrario de las normas, de las excepciones, de las reglas de juego, de la falta de transparencia, no es parte de la motivación que hacen. Está claro que en Maldonado hay sectores que se han favorecido mucho y este elemento de corrupción es un indicador, pero hay otros indicadores más gruesos. Lo que se le transfiere al capital por excepciones, por devolución de impuestos es bestial. El tratamiento en la Junta de expedientes que se hacen sobre tablas, dando cifras millonarias
y metros cuadrados de construcción, miles de metros cuadrados de construcción, es una cuestión también que se debería investigar. El rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, dijo que el presupuesto asignado por el gobierno es bien distinto al monto que habían solicitado la Casa de Estudios, que requeriría recursos mayores. Cancela afirmó que en base al presupuesto propuesto por el gobierno, la perspectiva para el interior del país es complicada. Tenemos preocupación, sin duda. Claramente el mensaje que la universidad había enviado tanto al Ejecutivo como al Parlamento requería recursos bastante mayores. Bueno, ahora estamos viendo un presupuesto de 350 millones de pesos adicionales, que es una cantidad muy pequeña en relación a las necesidades. La universidad ha crecido mucho en matrícula, eso implica necesidad para empezar de edificios, para seguir y sobre todo fundamentalmente de trabajadoras y trabajadores, ¿verdad? Tanto docentes, técnicos, administrativos y de servicios. Hay también necesidades justamente de mantenimiento edilicio, hay necesidades de seguir expandiendo en el interior del país. Necesitamos reforzar lo que es la actividad académica, la investigación. Digamos, por todos lados hay también demandas de la sociedad que nos pide conocimiento, sea para elaborar políticas públicas, sea para resolver problemas concretos locales. La directora de Cinemateca, María José Santa Creu, se refirió también a la asignación dispuesta en el presupuesto para la institución, que se mantiene en el mismo monto desde el año 2015. Santa Creu denunció que a Cinemateca se le adeudan partidas desde el año 2019 y sostuvo que hace una semana recibieron la mitad de la asignación presupuestal del año 2024. Todavía tenemos partidas para cobrar desde 2019, o sea, teníamos un programa que también se eliminó, que se llama El Aula en el Cine, que era para liceales que iban a Cinemateca, y bueno, lo que se realizó en 2019, a pesar de que Cinemateca pagó los talleres, pagó los derechos, dio las funciones, todavía se adeuda. Y recién ahora, creo que hace una semana o algo así, cobramos el 50% de la asignación presupuestal de 2024, o sea, 2025 por supuesto no se ha cobrado nada y es muy difícil para cuando alguien piensa en preservar el patrimonio, lo que más se necesita es estabilidad. La Cinemateca se las ha ingeniado para cubrir prácticamente el 94% de su presupuesto a través de sus propias actividades. Por lo tanto, en un presupuesto que asciende a unos 70 millones de pesos, lo que le estamos solicitando al Estado es ni siquiera que se aumente la asignación presupuestal, sino que se ajuste a los valores de 2025. Lo que decimos es que en realidad Cinemateca no le está pidiendo una ayuda al Estado, sino que es la Cinemateca quien ayuda al Estado haciéndose cargo de una función que es de interés público. El índice de precios del consumo del mes de agosto registró una variación mensual de menos 0,03%, lo que genera una inflación acumulada en el año de 2,75% y en los últimos meses, 12 meses, se ubica en 4,2%. Con este registro el IPC se ubica por debajo de la meta anual fijada por el Banco Central en 4,5%. El Instituto Nacional de Estadística divulgó este miércoles el índice de precios del consumo del mes pasado, que prácticamente se mantuvo respecto al mes anterior. De esta manera, la variación anual a agosto quedó en el 4,2%, una baja de 3 décimas respecto al registro alcanzado en julio. Con este último registro, la inflación se ubica por debajo de la meta del Banco Central del Uruguay, que es de 4,5% anual. Analizando los distintos componentes del IPC, el rubro alimentos subió 4,6% en el último año, 4 décimas por encima del promedio, aunque también bajando en su tasa anual. Los precios de la vestimenta, en cambio, bajaron 1% en el último año, más de 3 puntos por debajo del promedio. Los precios del rubro transporte subieron 1,2% en el último año, 3 puntos debajo del promedio, incorporando el descenso en el precio de los pasajes internacionales. Los precios vinculados a costos de vivienda, como energía, agua, etc., subieron 3,6% en el último año y los artículos para el hogar 1,5%. Tanto en este rubro como en vestimenta y varios servicios que cotizan en dólares, tuvo incidencia la caída en la cotización de la moneda estadounidense en los últimos meses. Segundo bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información con 9 grados a esta hora aquí en Montevideo. Recibimos nuevamente a nuestro periodista Diego Martini, en este caso desde la Torre Ejecutiva. Hay novedades en materias educativas que tienen que ver con la UTU. Diego, adelante.
Sí, así es, Rosina, buen día nuevamente. Y se cumplen 10 años del programa terciario de UTU, y para hablar de ello estamos con Virginia Verderese, directora de UTU, porque además se va a realizar un conversatorio en unos minutos. Virginia, gracias por estos minutos. Y bueno, ¿qué significa que la UTU esté consolidada como una carrera terciaria, como una opción terciaria? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que esto es una excusa para mostrarle a la sociedad también nuestra formación terciaria. UTU hace más de 20 años que tiene educación terciaria, pero hace 10 que buscó una nueva forma de organización de sus programas. Y bueno, con una nueva gestión y con nuevas propuestas educativas queríamos tener un seminario donde vienen representantes de otros países de educación tecnológica y bueno, poner un poco en discusión y en foco la educación técnica terciaria. ¿Cuánto ha crecido la matrícula de este tipo de carreras en los últimos años? Hoy los técnicos nos dicen que tenemos 17.777, o sea, casi 18.000 estudiantes. Es un componente muy importante de formación terciaria y bueno, pretendemos en esta gestión crecer un 50% esa propuesta. Estamos trabajando fuertemente dentro de UTU, pero también con otras instituciones, con UTEC, en un ganar-ganar de ambas instituciones y también con la Universidad de la República, con algunas carreras que gestionamos en común y bueno, con un fuerte proceso de descentralización en todo el país, en los polos de educación tecnológica. Hoy tenemos 16 polos y así se van a seguir instalando otras carreras nuevas. Así que bueno, muy contentos con este espacio. Bien. ¿Qué necesitan para crecer en esa matrícula en cuanto a recursos? En primera instancia estamos revisando las ofertas educativas y las posibilidades. Hoy el país está dividido para nosotros en 5 campus de educación tecnológica y en cada uno de esos campus, que alrededor tiene 3 departamentos, tiene una estructura y determinadas especialidades que habilitan a pensar propuestas focalizadas en cada una de las regiones. Y después propuestas generales, como en el área de administración, el área de informática, biotecnología. Entonces allí estamos repensando un poco esa oferta educativa y bueno, ver los lineamientos país y aportar en ese sentido. ¿Qué carreras nuevas ha incorporado la UTU a nivel terciario? Ustedes recuerdan que a veces somos conocidos por administración, por gastronomía. Hoy tenemos biotecnología, tenemos aeronáutica, tenemos Big Data, estamos trabajando en una carrera de cuidados también en conjunto con Mides. O sea, tenemos una amplia oferta educativa, hicimos un buen convenio con INIA en Las Brujas y vamos a tener una carrera de biotecnología allí. Así que estamos apostando a generar capacidades en los territorios y en la formación terciaria que habilite a nuevos formatos que no sabemos cómo le va a ser en el futuro, pero que se habiliten a tener una formación en el mundo del trabajo. Muchas gracias, Virginia. No, a ustedes. Volvemos a estudios entonces, Rosina, con esta información. Muchas gracias, Diego. Antel firmó un acuerdo con INACOP que va a permitir que cooperativas de trabajo sean contratadas para instalar la fibra óptica. La primera acción de Antel será contratar cooperativas de trabajo para labores operativas, replicando así el modelo implementado por UTE, que contrata a estos emprendimientos para realizar las instalaciones eléctricas en hogares beneficiarios del Plan de Inclusión Social. Nuestra intención es reproducir, volver a caminos que son exitosos, por ejemplo en UTE. UTE trabaja hace muchos años con las cooperativas, son las que se encargan de hacer las instalaciones eléctricas dentro de las casas, en todo el país, para los barrios más vulnerables, en lo que tiene que ver con electrificación y en inclusión social. Por lo tanto, ahora que Antel retoma la instalación de fibra y va a ir llegando a los lugares donde le faltaba llegar la fibra, bueno, es reproducir una forma de trabajo que es un ganar-ganar. Yo lo decía, no solo por las cooperativas como organización que distribuyen economía, que distribuyen justicia social, que distribuyen democracia y empleo, y que están en todo el país, sino también por Antel, que también aporta como empresa pública lo que tiene que aportar en todo lo que tiene que ver con desarrollo del país, generación de empleo, como les decía recién, y bueno, creo que el tema de descentralización y trabajo mancomunado de organizaciones públicas que como te decía, se ha comprobado que es un éxito, es lo primero que teníamos que hacer. La Fiscalía informó que se llegó a un acuerdo reparatorio entre OCE y el expresidente de la Federación de Funcionarios de OCE, Federico Kramerman, por la colocación de una bomba de humo en la sede del organismo en junio del año 2023. Según explicó la fiscal de flagrancia, Bettina Ramos, el acuerdo consiste en que Kramerman manifieste sus disculpas en sede penal por las consecuencias que sus acciones podrían haber ocasionado, manifestando su voluntad de que los conflictos se resuelvan en forma pacífica. El hecho ocurrió durante una manifestación del sindicato en las instalaciones de la empresa estatal el 13 de junio del 2023 en el marco de las protestas de FOSE en contra de la realización del proyecto Arasati.
A partir del 22 de septiembre, más de 155.000 personas van a poder cobrar la devolución del FONASA. Según informó la presidenta del BPS, Jimena Apardo, el organismo va a devolver más de 7.700 millones de pesos. La devolución del excedente por el pago de FONASA durante 2024 corresponde a trabajadores y trabajadoras que percibieron un ingreso promedio mensual superior a los 113.167 pesos nominales. En el caso de las personas jubiladas o pensionistas, el promedio debe superar los 122.598 pesos nominales. Las devoluciones serán por un monto total de 7.700 millones de pesos, según informó el BPS, y comprende a más de 155.000 personas. A partir del lunes 8 de septiembre, las y los usuarios registrados podrán consultar en el sitio web del BPS si cuentan con saldo a cobrar y, en caso afirmativo, podrán acceder al monto a través del servicio en línea Consultar detalle de devolución FONASA. Quienes no cuenten con usuario pueden consultar a través del 0800 2016, por WhatsApp al número 092 366272 o vía web en Consulta de devolución FONASA. ¿Estoy comprendido? Quienes tengan una cuenta bancaria vinculada al BPS recibirán el depósito el 22 de septiembre. Las demás personas podrán cobrar de forma presencial presentando cédula de identidad en los locales de Hábitat, Red Pagos, Supermercados El Dorado, ANDA o en la sede del BPS en Montevideo. En este caso, será entre el 22 y el 26 de septiembre según el último dígito de la cédula de identidad. Desde el 8 de septiembre se habilitará la agenda web para recibir atención presencial en Montevideo para los casos en que la devolución fue retenida por contar con información incorrecta. En tanto, la atención presencial en el interior del país será gestionada por cada agencia o sucursal. Quienes tengan retención por deuda deben iniciar el trámite a través del servicio Iniciar solicitudes de trámites de ATIR. La Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial firmaron un acuerdo para el inicio de obras de regularización del asentamiento 1 de Mayo. Está ubicado en la Ruta 1 entre Camino de las Tropas y Santín Carlos Rossi, cerquita del Estadio Trócoli. Las obras forman parte del programa de mejoramiento de los barrios de La Paloma, que tiene como objetivo fortalecer la calidad de vida de sus 300 habitantes. Estamos hablando de un área de casi 100 hectáreas en donde ya hubo un tramo importante de regularización, de construcción de viviendas, de familias que ya han podido integrarse a lo que uno vive como un barrio en mejores condiciones. Ahora se inicia, año 25 y 26, esta segunda etapa, la etapa 2 de este proyecto, que también involucra un número importante de familias, y en el año 2027 se avanza con el grupo de familias que está más en la zona de la ruta, y bueno, aspiramos a que en este horizonte de unos 4 años toda esta área esté regularizada. Es un área donde no solamente es limpiar, es hacer calle, es construir viviendas, pero también es que ya tiene saneamiento, ya tienen la posibilidad de conectarse a la red de saneamiento de forma inmediata. Hay aspectos de vialidad también que están avanzados, de alumbrado y de acompañamiento social, porque uno vive estos momentos con alegría, pero estamos hablando de procesos en donde este barrio de trabajadores, de trabajadoras, de luchadores que hace muchos años que están en un proceso, que han tenido la virtud de organizarse para empujar conjuntamente todo este proceso y bueno, las condiciones preexistentes son realmente condiciones difíciles, ¿verdad? Estamos en un bañado, en lo que es toda la parte del pantanoso, pero vivir, tener una casa en un bañado donde los días de lluvia se inunda, bueno, hay que vivirlo día a día para sentir que, por suerte, a nosotros no nos toca vivirlo, pero sí podemos ser empáticos con esas circunstancias. Bueno, cuando llega esta perspectiva de transformar eso en una vivienda digna, en una vivienda de mayor calidad, bueno, sin duda es de las cosas que nos tienen que gratificar. Y las obras incluyen obras viales, relleno, cordón, cuneta, asfaltado de calles, drenaje pluvial, conexión a la red de saneamiento y conexiones domiciliarias. Además, está previsto acondicionamiento de predios para soluciones habitacionales y la construcción de un puente sobre la cañada para conectar el barrio con el sector educativo de la zona. Vamos a estar haciendo obras de mejoramiento del barrio. Lo que vamos a mejorar es el barrio, vamos a hacer que se acerque a los estándares de toda la ciudad. Para eso, lo que tiene la ciudad: saneamiento,
calles, alumbrado, agua potable, para que este barrio pase a ser un barrio más lindo y más vivible. Y también un puente que nos va a conectar por encima del arroyo con el eje educativo, que forma parte de las obras que el Estado, la Intendencia y el Ministerio vienen llevando adelante hace ya más de 10 años. Los programas de mejoramiento de barrio que el Ministerio y la Intendencia llevan adelante llevan un importante equipo, tanto de arquitectos e ingenieros como de asistentes sociales y trabajadores sociales. Nosotros vamos a estar moviéndonos acá. En cuanto a la empresa se implante, va a haber un contenedor donde los integrantes del equipo van a estar 6 horas del día acompañando todas las dudas que surjan a nivel de vecinos y las coordinaciones que tengan que hacer con la obra. Para que tengan una idea, vamos a tener 4 del área física y 3 en el área social, 6 horas por día trabajando en el barrio. Y las vecinas María Chagas y Elena Segade, que hace 3 décadas viven allí en la zona, celebraron hoy la posibilidad de regularizar la zona, pero además mejorar notoriamente las condiciones de vida. Empezamos a organizarnos cuando estaba Coutinho vivo todavía, que fue el que la mano derecha de nosotros, que nos organizó, nos ayudó y fue un vecino especial. Coutinho era un vecino que vivía acá en la vuelta. Claro, el que falleció, el pobre viejo. Lamentablemente no lo tenemos, pero fue algo especial para nosotros. ¿Y están contentos con el inicio de las obras? ¿Cómo lo recibieron? Bárbaro, mi amor. Yo deseo de alma antes de morirme, ver mi calle, porque estoy en la calle principal, estoy en la calle A, Pasaje Alto, perdón. Lo que quiere es ver su calle asfaltada. Ah, claro, con piedra igual, con pedregullo. ¿Se le complica mucho para transitar, por ejemplo, cuando se llena de agua, los días que llueve? No, mira, los días de lluvia, por general, ahora no salgo. No salgo a caminar, pero los días lindos no me quedo en casa, salgo a caminar. No me complica para nada. El bastón me ayuda y arriba, María. Pero hay una parte que sí se inunda. Elena, ¿tú en qué parte vives de acá? Por Santín Carlos Rossi, por la otra parte del También hace años que vivís. Hace años, hace 32 años que estoy acá también en el barrio. ¿Y cómo recibiste el anuncio de las obras? Feliz, la verdad que la ayuda al barrio, viste, mejorar todo. Muy feliz. Nos hace muy bien a todos, muy feliz a todos. Último bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información y les contamos que la selección uruguaya de fútbol va a jugar esta noche contra Perú en el compromiso por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas y si suma un punto asegura la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo año. Los incaicos, por el contrario, llegan hundidos en las posiciones y están obligados a ganar si pretenden pelear por obtener los 6 puntos que los separan de la posición de repechaje. El probable equipo celeste sería con Sergio Rochet, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Matías Olivera y Joaquín Piquerés, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Georgian de Arrascaeta, Facundo Pelistri, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre. Para las 20 y 30 horas en el Estadio Centenario ya están aseguradas más de 35.000 personas que van a estar alentando a la Celeste y habrá un show en el entretiempo con la participación de Jorge Drexler. El músico y compositor uruguayo Jorge Drexler va a realizar, como decíamos, un concierto esta noche en el Estadio Centenario en el entretiempo del partido Uruguay-Perú por las eliminatorias del Mundial del 2026. Drexler adelantó que va a compartir el espectáculo con la Rueda del Candombe, la Orquesta Sinfónica La Susi, un octeto de vientos que dirige Nacho Algorta. Qué locura, ¿no? Qué desafío. Estoy realmente muy feliz, antes que nada muy agradecido a la AUF y a todos los que hicieron posible, los que me invitaron a venir aquí. Vine especialmente hasta Uruguay toda esta semana y para estar dentro de lo posible, a la altura de un desafío así, quise preparar un concierto muy especial, completamente diferente de los que hago, con 2 instituciones musicales novedosas y maravillosas de la escena musical, que son la Rueda de Candombe, que la están rompiendo en todas sus presentaciones, no solo en Montevideo, sino ya han salido a Buenos Aires y a Europa también. Y después la Susi, que es una orquesta sinfónica pequeña, en este caso es un octeto de vientos dirigido y arreglado por el maestro Nacho Algorta, que es un músico increíble que conocí en persona esta semana, pero que hace tiempo ya admiraba. Vamos a hacer un recorrido por unas canciones mías, rápido, porque tiene que ser rápido, porque el entreacto no puede, tiene que tener una duración muy específica.
Y lo que me da mucha alegría es que Nacho, el arreglador y director de la orquesta, Nacho Algorta, me sugirió tomar varias melodías, porque Uruguay es un país que tiene una cosa que yo no conozco en otros lados, que es que tiene muchas canciones escritas para su selección, ¿no? Eso en España no existe, por ejemplo, ¿no? Entonces, tomar algunas de esas melodías y usarlas para las transiciones entre canciones para darle fluidez. Así que si escuchan con atención van a reconocer un montón de canciones que amamos y que son muy importantes para nosotros. Nos vamos, volvemos a las 18:30 en la edición central o mañana a las 8 la primera edición de MBD Noticias. Hasta luego. Una casa abandonada se desplomó a última hora de la tarde de ayer en Ciudad Vieja sobre la calle 25 de Mayo entre Guaraní y Lindolfo Cuestas, lo que motivó el corte total de circulación por esa arteria. Esta mañana se iniciaron las obras de remoción de escombros por parte de la Intendencia. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, no es muy optimista de que se concrete finalmente el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, porque existen muchos lobbies políticos que están en contra. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que la lógica de trancar todo tiene evaluaciones muy negativas en la gente, refiriéndose a la postura de la oposición de rechazar el denominado impuesto TEMU anunciado por el gobierno. Pereira recordó que los comerciantes venían reclamando esta medida, a la que consideró oportuna. El senador colorado Pedro Bordaberry relativizó la necesidad de que los partidos de la oposición formalicen un ámbito de coordinación de acciones, pese a que su par, Andrés Ojeda, planteó la creación de la COCOA, Coordinación de la Coalición. La Fiscalía de Maldonado, encabezada por Jorge Vaz, imputó a los nacionalistas José Luis Sánchez y Darwin Correa, expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado, por delitos de fraude especialmente agravado y delitos de falsificación ideológica de funcionario público. El rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, dijo que el presupuesto asignado por el gobierno es bien distinto al monto que había solicitado la Casa de Estudios, que requería recursos mayores. La Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial firmaron este mediodía el acuerdo para el inicio de las obras en el barrio 1 de Mayo que forman parte del programa Mejoramiento de Barrios. En la actividad participaron el Intendente de Montevideo, Mario Vergara, el coordinador de la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI, Mauricio Guarinoni, el coordinador general del Programa de Mejoramiento de Barrios, Martín Delgado, y la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro.